Escuchas aquel podcast con Golfo y Chema Solari. Bienvenidos a una emisión más de aquel podcast. Ya ni sé qué número de emisión es esta, pues luego de repente salen como en desorden. Está Chema Solari. Hola, ¿qué tal, Golfo? ¿Cómo estás? Bien triste y decepcionado por lo del juego de la NBA. Y ahorita hablaremos de eso. Pero quisiera primero presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Hace unas semanas que no teníamos invitado y hoy nos acompaña Carlos Contreras Legaspi. Bienvenido. Carlos, quien es periodista deportivo, reconocido, escribe para Milenio, aparece también en un montón de medios. Ya tú nos contarás, Carlos. Un poco la historia es que nos conocimos hace 9 años en un Warped Tour en la ciudad de Nueva York y nos vimos al siguiente también en otro Warped Tour. Y entonces lo recuerdo como una persona muy del punk y de repente lo empecé a ver apareciendo en medios como reportero de deportes y crítico y profesional. Y me llamó mucho la atención esa historia. Bienvenido, muchas gracias. Pues gracias a ustedes, Chema y Golfo, por invitarme. Sí, buenos años aquellos de 2004, 2005, cuando el Warped Tour estaba en su mero apogeo. Sí, estaba en su mejor momento. Sí, de hecho, yo soy del año 2004, también había ido a San Diego y había estado muy bueno el show. Y en fin, en aquel año yo estuve en aquel donde coincidimos porque gané un concurso en Telehit, ¿no? Y de hecho fue mi primer encuentro con la televisión, ya después haría más. En ese entonces escribía en El Universal, ¿no? Ajá. Y luego pasé a Record. Y ahí fue cuando empecé a escribir de deporte. Siempre me gustaron mucho, ¿no? De chavillo me decían por ahí que debería dedicarme a eso porque estaba súper clavado y en aquel entonces leía La Afición y El Esto. Y terminé trabajando en La Afición, que ahora es propiedad de Grupo Milenio, ya desde hace 8 años y bastante bien. Nos ha tocado viajar mucho, conocer muchas cosas y además de lo que me ha tocado ver siguiendo bandas y todo eso, pues también a veces coincide y hemos tenido suerte de ver a otras bandas en coberturas de deportes, que ha sido interesante también. Oye, cuando eras niño, ¿qué deporte te gustaba y qué equipos apoyabas? El primer equipo así que recuerdo, bueno, evidentemente yo tenía una familia que íbamos mucho al Estadio Azteca, entonces Ok. tenía unos tíos que le iban al Cruz Azul, mi mamá le iba a las Chivas, mi papá le iba al Necaxa y yo no entiendo por qué. Creo que sí entiendo por qué la acabé yendo a la América. Yo creo que era por llevarle la contraria a Claro, todos. a toda la familia. Porque realmente cuando íbamos juntos nadie le iba a la América. Y recuerdo, me convertí americanista en un partido América-Monterrey de semifinales, cuando a la América le anulan 3. Ok. Entonces, ahí dije, no sé si dije me gusta el sufrimiento o qué, pero porque fue de la verdad dramático. Además, los 3 goles, necesitaba uno la América para pasar y los 3 se los anulan y ninguno de los 3 estaban en fuera de lugar. Uno fue a Sague, otro Hugo Pineda y creo que en otro a Hugo Sánchez le marcan a Pedro Pineda. Hugo Pineda era portero. Les anulan y van, no sé, yo creo que ya de ahí decidí que era americanista. Ya hoy por el trabajo, me cuesta mucho trabajo como seguir algún equipo en particular, ¿no? Pero pues ahí fue mi primera experiencia. Luego, yo creo que igual, debe haber sido unos años antes, me gustaba mucho el béisbol. Yo jugaba de béisbol de niño en la Liga Tranviaria, ¿no? Estuve en escuelita, luego en 7 y 8 y 8 y 9, creo que por ahí lo dejé. Y me gustaba, en ese entonces, pues José Canseco era el ídolo de todos, ¿no? Bateó 40 jonrones, cerró 40 bases, entonces, y tenía un equipazo con Ricky Henderson, Dennis Eckersley, el cerrador. Puros personajes ese equipo. Sí, no era un equipo, estaba la Cobra Parker, luego llegó Maguire, Steinbach era el catcher, era un equipazo el equipo de Oakland, y de ahí, desde aquel entonces sigo a los Atléticos, ¿no? Desde aquel entonces sufres a los Atléticos. Sí, pero bueno, ya luego entiendes, hace algunos años, mucho antes de que saliera la película, leí aquel libro de Moneyball y entendí, pero los Atléticos siempre te regalan esas cositas. De hecho, una vez cuando estábamos en el 2004 o en el 2005 en Nueva York, los Atléticos fue cuando hicieron la racha que viene descrita en el libro, Okay. que sale en la película, y yo estaba en el hotel en Queens viendo cómo hacían ganaban el partido 22 con ese jonrón de Hatteberg. Fueron 23 al final. No, me tocó el 22 y el 23 no lo vi porque fue el día que nos fuimos al... Entonces es tu Warped culpa Tour. que se haya roto esa racha. Sí, tal vez. Chingo. O fue Billy Bean porque dicen que no sale a los partidos. ¿Crees en las Bueno. supersticiones y esas cosas? No, los deportes... ¿Tú?
Yo, no, tampoco soy Yo creo un poquito, sí. muy supersticioso. Sí. Yo sí. O sea, nunca- me gustan como las historias que giran en torno a las supersticiones, pero yo que sea de la idea de "Puta, necesito para que gane el equipo al que le voy a ponerme estos calcetines". Es o- absurdo, pero hay cierta magia en eso. Sí. ¿Nunca vieron la película Celtic Pride? No, yo no lo De vi. No. Orgullo Celtic con Damon Wayans y que se roban a un jugador del NBA. Daniel Stern, el malo, mi pobre angelito. Ajá. Son estos jugadores del NBA que se roban a una especie de Michael Jordan que interpreta a Damon Wayans y tienen todas suertes de trucos para que ganen los Celtics. Es muy divertida en ese aspecto. Te No, la nunca te me la ha tocado, recomiendo. no me ha tocado ver Está eso. bueno. ¿Y cómo fue que llegaste, Carlos, a trabajar ya de forma profesional en lo de los deportes? Porque claro, o sea, tú mencionas que igual de chavito te decía, no, deberías de dedicarte a esto, pero pues sí, yo también en algún momento pensé que me gustaría dedicarme a trabajar en deportes, ya pues la vida me enseñó que no y me llevó por otro lado, pero, o sea, ¿cómo funciona el llegar a eso como carrera? Fue, la verdad, no diría casualidad, porque sí estudié ciencias de la comunicación, quería dedicarme al periodismo, Ujú. pero, por ejemplo, cuando yo entré a la universidad quería escribir, ¿no? Yo sabía que quería escribir. Tuve un maestro de literatura en mi último año de la preparatoria que me impulsaba mucho, que le gustaba mucho lo que escribía, me pedía textos y bla, bla, bla. Y yo dije, bueno, yo quiero dedicarme a escribir. Ajá. Escritor no voy a ser, pero quiero dedicarme a algo que tenga que ver con escribir. Entonces, de entrada, yo dije, voy a dedicarme al periodismo escrito de alguna forma. Entonces, en la primera oportunidad que tuve, entré a hacer las prácticas al Universal. Ahí, curiosamente, me tocaba hacer el suplemento que se llamaba Por Fin, Ujú. que era como la guía del fin de semana, ¿no? Me tocaba la talacha como a todos. Era una pesadilla porque tenía que tabular la cartelera, ¿no? Que ahora creo que lo hacen más fácil, pero en aquel entonces te mandaban las distribuidoras y te mandaban los cines, te mandaban. O sea, y era tenías, ok. Tenías que agarrar 850, tab, tal. Y tenías que aplicar el botón de tab 700 veces al día y Ajá. hasta quedaba la cartelera y luego la del teatro. En fin, algún día me dan la oportunidad de escribir sobre una película, ir a ver una función de prensa y empezar. Y me empezó a ir bien, pero no había una oportunidad de que me contrataran y me estaba quedando con algunas materias. Entonces dije, mejor acabo con mi generación la universidad. Sí, los mataste. Estamos hablando de qué año y cuántos años tenías. Tenía como 19 años o 20 porque dejé la universidad como en el 2001. Ajá. Ok. Terminé la carrera y me metí mucho en la parte de televisión. Yo estudié en la UIC, en la Universidad Intercontinental, y teníamos el foro abierto. A la hora que queríamos grabar algo, podíamos Ujú. meternos, ¿no? Mientras tuviéramos ahí un equipo para hacerlo. Entonces me clavé mucho en la tele. Entonces de ahí dije, yo quiero ser productor de tele, de alguna forma, ¿no? Me gustó y me enamoré de eso y no pasó, ¿no? Esa era mi meta, pero cuando salgo de la universidad, prácticamente como unos 6 o 7 meses después, me llama uno de mis asesores de tesis y me dice, oye, un ex compañero tuyo que está en Récord me está diciendo que necesitan un redactor que le gusten los deportes gringos, ¿no? Ujú. Que le guste la NFL, que le guste la NBA y que hable inglés. Fui, me hicieron una entrevista, Julián García, que también es un basquetbolero muy apasionado, ¿no? Fue el que me dio la primera oportunidad ahí en Récord y nos fue bien, ¿no? Prácticamente un año estuve ahí y después ya el destino me llevó al Milenio porque Rafael Ocampo, que había estado en Récord como coordinando la parte de fútbol, estaba armando un equipo nuevo. Ujú. Me enteré también por vía de Julián y nos fuimos para allá. La verdad, también en una cuestión de... Primero era de corregir, de hacer, de armar páginas y ya después empecé a reportear más y finalmente pues ya llevo casi 7 años reporteando y editando y me ha ido, digamos que bien. Y ¿no? trabajas muy de cerca con Rafa Ocampo, ¿no? Sí. O sea, es la impresión que me da. No, sí, tenemos un espacio todas las noches en Milenio Televisión, ¿no? De deportes. Ujú. También hicimos un proyecto durante 5 años con ESPN que se llamaba Juego Cruzado, donde unos días, bueno, la mayoría de los días estaba Rafa, yo era como el suplente, hacía un programa a la semana aproximadamente. Ujú. Y vaya, de ahí hemos ido como a varios lados. Yo me he tocado la suerte de estar también en TVC Deportes, algunas cosas para Fox Sports, pero de permanente siempre ha sido en Milenio y casi siempre con Rafa, ¿no? ¿Se vive bien de dedicarse a los deportes? Porque de la música no. No, bueno, teníamos un maestro en la UIC que nos dijo, si quieren hacerse ricos en el periodismo,
olvídenlo, cámbiense de profesión. Se vive bien si trabajas, ¿no? Trabajo hay. Yo a veces conozco mucha gente que dice que no. Lo que pasa es que hay que aguantar a veces que tienes que estar, a mí me tocó estar un año, un poquito más de un año de prácticas en el Universal, ¿no? Hay chavos que llegan y que dicen que te quieren trabajo al mes, ¿no? O que ya quieren llegar ganando 15,000 pesos para empezar. Y no es fácil, eso sí, hay muchas plazas, pero si le echas ganas, hay muchas posibilidades, ¿no? Hay muchas publicaciones, ya sobre todo ahora hay muchas posibilidades de hacer tus propios blogs, tus propias páginas, ¿no? Y se están abriendo ya muchas organizaciones a decirte, tu blog está bien, vente, te invito, te doy tu acreditación para el Estadio Azteca, te doy tu acreditación para tal cosa y tal. O sea, se están abriendo ya las organizaciones y a muchos blogueros que conozco les está yendo también bien. Entonces, hay la posibilidad, sí hay que echarle coco, hay que trabajar mucho, ¿no? Hay una cosa que me llama mucho la atención como del periodismo deportivo en México, que creo que además tú eres una persona que nos lo puede explicar. Cuando de repente lees a periodistas de Estados Unidos o ves transmisiones de otros países, te das cuenta que hay como un cruce de distintas culturas que tienen que ver con lo musical, con lo popular, con lo del deporte. De repente ves una transmisión de la NBA y cuando pasan a cuadro a la gente que está en las primeras filas, pues saben quién es, no sé, Jay-Z o Naso, ¿no? Etcétera. Pero de repente como que en nuestro país la cultura pop y el deporte están peleados. Incluso hay como distintas variantes, ¿no? Hay quienes ven el deporte como una cosa medio lowbrow, medio de baja clase, medio chafa, y no terminan de empatar todavía esos distintos universos o de entrelazarse. Aquí hay muy pocos medios donde se puede cruzar, como dices. O sea, no. Y lo digo por experiencia de muchos compañeros con los que he trabajado. O sea, por ejemplo, una transmisión de Televisa es muy difícil que te salgas del tema, ¿no? Ni siquiera, a veces ya ni siquiera los dejan hacer mucho debate. Hay que ver los goles, comentarlos y vámonos, ¿no? No puedes como dar eso porque los tiempos de la televisión y sobre todo la comercialización te lo exigen. O sea, si te pones a platicar de otra cosa, sienten que se les va el rating y pum. Y lo mismo pasa también en TV Azteca y casi en todas las televisoras. Les cuesta mucho trabajo. Hay algunos periodistas que intentan, ¿no? A mí me gusta mucho hacerlo. Por ejemplo, yo llevo ya 6 Super Bowls que me ha tocado ir y siempre trato, por ejemplo, yo pienso, a ver, yo estoy tuiteando, ¿no? Yo no estoy en la transmisión, no he tenido la suerte de estar en una cadena donde transmitamos el Super Bowl, pero sí he estado siempre en la cobertura y digo, a ver, ¿qué le interesa a la gente poner que ven en mi Twitter o que ven en mi página al día siguiente? Entonces, ando ahí, siempre me las arreglo para colarme, por ejemplo, a la cancha. Entonces, en el Super Bowl de Dallas, me acuerdo mucho, le tomé una foto a Carlos Slim en el palco en medio, ¿no? Uh-huh. Él no salió en la transmisión y le tomo la foto y tuvo muchísimos retweets y ya obviamente la gente troleaba y ponían cosas a favor y en contra del señor Slim, pero yo decía, bueno, vamos a estar buscando esto, ¿no? Siempre ando, o sea, la foto de Cristina Aguilera, de Alicia Keys, que anda por aquí antes de salir, uh-huh. Katy Perry, las celebridades que están, el año pasado estaba, por ejemplo, parado junto a mí Michael Phelps y las fotos, o sea, uh-huh. Yo trato de retratar eso de que está alrededor, que a lo mejor la gente no va a poder ver en la transmisión. Hay gente que lo recibe bien y otros que te dicen que ahora estás en el TV y novelas, manda eso para el TV Notas. No, pero por ejemplo, creo que al trío beisbolero, a Pepe Segarra, a Enrique Burak y Toño de Valdés les funciona en el sentido de que te transmiten sin necesidad de clavarse en otras cosas, te transmiten que saben de otros temas, ¿no? Y no se van. O sea, me parece que esa fórmula, para uno que es aficionado al deporte, o quizá estoy hablando como desde mi perspectiva muy peculiar, pero creo que la comparto con algunos amigos, parece que es un poco más eficiente si de verdad te gusta el deporte y te gusta como la plática seria, que, por ejemplo, tratar de copiarle a Martinoli o, ¿no? O sea, como estas cosas, estos experimentos raros de últimas semanas. El ritmo y las pausas te dan eso, ¿no? O sea, por ejemplo, el béisbol te da ese chance, el fútbol americano te da esa oportunidad, claro. Tienes pausas largas. En el fútbol te sales tantito del tema y te pierden. Eso es también algo cierto. Pepe Segarra, por ejemplo, es clavadísimo del rock, ¿no? Y sabe mucho si le preguntas. Y entonces, cuando llega un tema así, le gusta soltarse, ¿no? Y hay muchos periodistas así. Yo también creo que tengo una cultura general un poco amplia. Me gusta mucho la música, ¿no? No solamente el punk rock, que es con lo que crecí escuchando y todavía me gusta mucho, pero
te digo, no es a veces tan fácil y no siempre te reciben bien, porque sobre todo, por ejemplo, el Twitter llega a ser algo muy segmentado, ¿no? Sí. Yo no tengo muchos seguidores, tengo por ahí de 8,000 y siento que te siguen Por el deporte. porque escribes de fútbol americano o de tal, y luego les pones otra cosa y se sacan de onda así, ¿y eso qué? O sea, ¿a mí qué me importa? Y te contestan así, bueno. Sí. Es que a mí, por ejemplo, me funciona un poco al revés. A mí ajá. Yo no escribo mucho de música en Twitter. Como que sé que mi trabajo al aire me permite hacerlo, entonces Sí. desfogo un poco ahí y más bien en Twitter me dedico a platicar un poco de otras cosas. A mí al revés, fíjate. A mí me ubican del básquet por ti solamente, Ajá. pero en general cuando hablo yo de deportes en mi cuenta de Twitter, no, queremos tele, queremos comedia, no queremos deportes. La gente se saca mucho de onda con eso conmigo. No entienden mucho que como ese rollo, probablemente tú lo puedes entender, como ese rollo del punk y el deporte, o en mi caso la comedia y el deporte, como que la gente todavía tiene esta idea que a mí se me hace absurda, de que tenemos que explicarle que el deporte es más allá de esta actividad como descerebrada, como jock. Es que no encuentro la palabra en Sí, español. es que justo hace un rato que estábamos platicando antes de empezar a grabar, tú le preguntabas, Chema, a Carlos que si no le había costado trabajo combinar el deporte con la afición por el punk, porque sí te da en algún momento te da la impresión de que es como joke, como Sí, dices, claro. ¿no? Creo que no sé si en español exista un término, y perdón por no poder No. explicarlo, pero tiene que ver con esta cultura medio fanfarrona, Así ¿no? es. Y con esa forma de ser. Pero yo creo que el deporte da más para allá eso, ¿no? Sí. Ahorita, por ejemplo, tú has visto ese sitio Grandland, que platicamos aquí mucho. A mí me gusta mucho porque está agarrando el deporte, pero lo está dando desde escritores que hablan más allá de eso, ¿no? Entonces tienes la perspectiva de gente que no lo ubica por eso y está bastante interesante. Hay una cultura también de muchos. Yo, la verdad, me interactúo con muchos chavos que nos escriben y eso. Por ejemplo, hay una Ujú. cultura muy. Ahora, sobre todo en el fútbol, de ser como filósofos del fútbol, ¿no? O sea, se basan Ok. en una serie de autores que tienen como Galeano, como Villordo, que les gusta ese tema y quieren ser así. O sea, quieren hacer esta literatura futbolesca que a mí, la verdad, yo en esa parte difiero un poquito. A mí me gusta más entender el fútbol tácticamente y con Ok. esquemas y todo eso. Y separarme un poco, ¿no? Si leo, ¿no? Por ahí tenemos algunos gustos en común de lectura con Golfo, ¿no? Me gusta Polonik, Klosterman. Órale. Bret Easton Ellis, ¿no? Y a veces digo, o sea, estoy viendo todo el día fútbol y ahora que me relaten en un libro crónicas futboleras. Pero, por ejemplo, es muy interesante escuchar Pero hablar a Klosterman de Ajá, de deporte. básquet, Ajá, particularmente de básquetbol, ¿no? Es como que de repente encuentras que hay un enfoque también distinto a partir del marco cultural Claro. que te da eso. Y tienen sus es que, vaya, también, quería comentar hace rato, o sea, no creo que haya muchos hombres, sí los hay, que les importa muy poco, pero casi todos tenemos alguna afición por algún deporte. A lo mejor si no Sí. te gusta el fútbol, hay algo que siempre nos dice Dana White, el presidente de la UFC, dice, tenemos en nuestro ADN, las peleas están en nuestro ADN. Entonces tú puedes encontrar dos personas teniendo relaciones sexuales en una banqueta, volteas y te vas. Pero si ves una pelea, te quedas a saber qué pasó. Ajá. Te quedas a saber quién ganó, ¿no? Y pasa mucho. Por ejemplo, hay gente que dice, no me gusta el boxeo, pero los sábados que está la pelea del Canelo contra Mayweather y la gente está vuelta loca y cenando pozole porque es el 15 de septiembre, todo el mundo vio la pelea de Canelo, Ajá. ¿no? Aunque no les guste, porque están interesados. Oye, este chavo le están poniendo una tunda y bla, bla, bla. O sea, es algo que te llega a traer. Los deportes de contacto tienen eso. Hay gente que se decanta por el básquetbol, que te puede gustar, no sé, el taekwondo, el tenis. Tenemos casos, por ejemplo, con nosotros colabora Javier Velasco, ¿no? Que es uno de los autores mexicanos tal vez más reconocidos. Sus novelas siempre están entre las más vendidas en las fechas ahorita de Navidad y todo eso. Y le encanta el tenis. Nos encontramos nosotros él escribía en Milenio hace ya varios años y por ahí del 2008 descubrimos que es un aficionado con una pasión impresionante por el tenis. Ajá. O sea, impresionante. Yo he escrito artículos en algunas revistas sobre la pasión que él tiene por el tenis y incluso en 2008 platicamos. 2009 va al US Open, nosotros lo acreditamos, empezó a hacer las crónicas y no recuerdo bien si fue 2010 o el 2011. Fue la temporada del 2011.
yo lo acredité a los 4 Grand Slams y él se fue a los 4 Grand Slams para hacer él quería hacer una crónica de los últimos años de la rivalidad entre Federer y Nadal. Qué padre, está ¿Y salió? increíble. Se encontró con que en ese año fue cuando Djokovic rompió el esquema, ¿no? Ajá. Entonces, él dice que ya tiene el libro prácticamente listo, pero no tiene nada que ver con el tenis, sino que va a ser una historia alrededor de lo que pasa en el Grand Slam, no tanto Wow. de lo que sucede. Entonces, te encuentras que incluso un personaje como Javier, que es un bohemio, que es un escritor, no te imaginas que sea muy clavado en los deportes. Y él tiene una pasión desde niño, de que lo llevaban al Club Chapultepec y se quedaba a ver la Copa Davis. Y de verdad, hay pocos especialistas de tenis en México Ujú. que saben más o que recuerdan más momentos, partidos que Javier. Y no pensarías nunca que Javier Velasco Claro. es un experto en tenis y de verdad es un experto apasionado y para nosotros fue una sorpresa muy grata. Ha escrito todavía con nosotros siempre en los Grand Slams y la gente disfruta mucho esas crónicas que hace alternativas, ¿no? ¿Cuál es el deporte que a ti te apasiona de esa forma? ¿Hay alguno? De ver todavía que me ponga mal, así, haga corajes, y eso es el fútbol americano nada más. O sea, ya le voy a los Patriotas, ya tuvimos aquí la discusión. Desde que trajeron a Bledsoe, ¿no? Y entonces ahora, sobre todo temporadas como ahorita, que todos los partidos los ganan por 3 puntos, estás así histérico todo el juego. Es el único. Pero le estás diciendo, pero ganan todos, o sea, ganan todos, aunque sea por 3 puntos, pero ganan todos. No te puedes quejar de eso. No, bueno, perdón. pero también Pero la forma. Pero también, bueno, me tocó solamente de los Super Bowls que he estado, solamente me ha tocado ver uno a los Patriotas. Ujú. Que perdieron. Y lo perdieron. Y esa es una de las anécdotas más extrañas que he tenido en mi carrera como periodista en esto. Estaba fuera del vestidor esperando a Gronkowski porque fue el único que no hizo las entrevistas y se siguió al vestidor. Yo dije, quiero hablar con Gronk. Ya tenía otro compañero que estaba con los Gigantes. Y estaba junto a mí un tipo enorme, ¿no? Una playera negra. De pronto se movió y no me di cuenta. Yo estaba con mi celular viendo el Twitter o algo por el estilo. Y me tocan el hombro y volteo y era una rubia espectacular y era Giselle Bündchen. Ay. Y me pregunta en inglés que si sabía cuánto faltaba para que terminaran las entrevistas. Y yo, ¿sabes qué? Yo no habría podido ¿Sabes qué te contestarle. imaginas? Cuando te imaginas, cuando pase eso, no voy a saber qué decir. Ujú. Y yo tomé algunas clases de portugués en el 2010. Oh. Te estoy empezando a odiar un poco, ajá. Sí, De sí. campeón, de Y le campeón. contesto portugués y me dice, ¿de dónde eres? Le dije, de México. Me dijo, yo hablo español, yo viví en Barcelona. Ujú. Entonces, ya le dije, tardan como media hora, ¿no? Si quieres, yo diría que no lo esperaras aquí porque aquí va a estar pasando ahorita mucha gente, ¿no? Dijo, muchas gracias. Se volvió a platicar con una amiga y recuerdan que en aquel Super Bowl la grabaron hablando mal de Sí. Welker y de todos. Bueno, se soltó en una llamada telefónica también a despotricar contra todo mundo, Ajá. a todos los compañeros, el partido. Y bueno, esa es una de las anécdotas que yo relaté en un blog, por ejemplo, de la página de la afición. Ujú. Y todo el mundo, pues ya vete al TV Notas y al TV Novelas. Y es que, o sea, la gente bueno, no acepta muy bien cuando les relatas esas Mi cosas, comentario ¿no? habría sido, todos creímos que el campeón había sido uno, pero en realidad quien ganó el Super Bowl fue otro. Sí, claro, sí. Sí, no, pues, la verdad, bastante amable Giselle, ¿no? Ajá. Y digo, son cosas que no esperas que te sucedan en un momento así, ¿no? Cuando tú estás en el vestidor para chambear, ya yo seguí chambeando y terminamos el día. Y al día siguiente vi en TMC el escándalo de que lo grabaron, la grabaron unos aficionados. En fin, te puedes encontrar con esas cosas. Y bueno, pues sí fue. ¿Te das oportunidad de fanear? Sí, de echar el fan, de tomarte la foto con el... No, de hecho hay muchas organizaciones. Eso sí es algo que tienes que como que marcarte esa diferencia. Lo hago, por ejemplo, cuando voy a los festivales de punk, sí me tomo. Yo lo hago al revés. Sí. O sea, yo, por ejemplo, Sí. la última vez que me habré tomado una foto con algún músico, o sea, debe haber sido hace muchos, muchos años. Y por ejemplo, a veces porque ellos te lo piden, ¿no? Cuando van a Sí. la cabina y hacemos una entrevista, por ejemplo, hubo una con Noel Gallagher, ¿no? Ujú. Que él sale y él dice, oigan, ¿no puedo tomar una foto con ustedes? Ya, sí. Y está chistoso. Y pero no me lo permito. Sí. Si tengo a mi lado a Reggie Miller, no puedo no hacerlo. Sí, ¿No? te suele pasar, pero por ejemplo, no sé cómo sea la política en la fuente de música, no me Ujú. tocó trabajar ahí mucho tiempo, pero acá, por ejemplo, organizaciones como NFL, en los Juegos Olímpicos, la NBA, las grandes ligas,
tu acreditación dice que está prohibido pedir autógrafos o tomarte fotografías con los, ¿Sí? con los deportistas. Entonces ya vas haciendo una idea y te das cuenta que dices, bueno, este es mi trabajo, yo no puedo estarme tomando. A mí sí a veces le he pedido a amigos que me tomen foto mientras estoy entrevistando a alguien, ¿no? O entrevistas relevantes con Iker Casillas, cosas así que me han tocado. Dices, bueno, pues sí, como trabajo sí quiero guardar ese recuerdo, pero ya no le pides la foto del fan. Me tocó, el último que me hizo hacerlo fue Hugo Sánchez. Lo entrevistamos todavía cuando estaba en el Pachuca y unos compañeros sí le pidieron foto y dijo, ¿y qué, tú no? Y bueno, dije, no le voy a decir a Hugo Sánchez que no. Me encanta esa vertiente de Hugo Sánchez. Es como Evil Hugo, ¿no? Sí, claro. O sea, después de que se dejó la barba, es como Hugo el malvado Sánchez. Cambió como su personalidad y... No, pero bueno, hay un rato, bueno, eso de Hugo dicen que siempre fue así, que él incluso traía postales desde que estaba en Madrid, que traía postales suyas. Cuando alguien le pedía un autógrafo, decía, no, por favor, no te voy a firmar una servilleta. Y le daba siempre traía un paquetito de postales, incluso con el bicampeonato de Pumas y todo eso. Yo tengo varios amigos que tienen su postal que dicen, no, nos encontramos a Hugo en un restaurante y él traía sus propias fotos. Puta, estoy conectando una cosa de mi vida muy fuerte en este momento, que es cuando el Mundial de México 86. Pues mi padre tenía la misión de entrevistar a Hugo Sánchez. Él era reportero y dejó mi casa hace muchos años, ¿no? Yo no tengo una relación con él, pero en ese entonces, recuerdo, yo tenía como 5 o 6 años y todavía estaba como asociado a mi hogar o algo. Y entonces, no sé, no me acuerdo si lo terminó entrevistando o no, pero mi hermano, Tushai, que ha estado por acá, y yo, tenemos ambos una fotografía de Hugo Sánchez, pues es como un promocional de él haciendo esta típica pose en cuclillas detrás de un balón y firmadas. Entonces, tiene sentido, claro, que él trae esas imágenes, esas fotografías, ¿no? Porque yo como que igual no entendía por qué si las había firmado Hugo Sánchez, pues ¿por qué eran esas, no? O sea, si no era un acto promocional o una firma de autógrafos, ¿por qué tenía dos iguales que eran esa onda? Sí, bueno, pues. Ahora sé de dónde salieron. No sé si se lo recomendó a alguien, pero bueno, Hugo, dicen que he escuchado varias historias sobre eso, de que se encontraron a Hugo y él traía la propia foto. Ahora, a final de cuentas, yo creo que muchos fanáticos lo agradecieron, ¿no? O sea, uno dirá que gol trajo Hugo, que sabe que le van a pedir fotos en todos lados. Pero lo que es cierto es que en todos lados le piden fotos a Hugo Sánchez. Sí, o sea, en la experiencia de ver, o sea, camina 3 metros y le piden un autógrafo y lo abrazan y. El mismo caso con Julio César Chávez, por ejemplo, ¿no? Incluso ahora que fue la pelea del Canelo, Caín Velázquez estaba encantado cuando lo conoció a Julio, ¿no? Además de que entró uno no imaginaría que el campeón del peso completo está emocionado de entrar al vestidor del Canelo, ¿no? Sí. En el día del pesaje. Bueno, pues estaba emocionado de estar en la atmósfera, conocer a Julio César Chávez, ¿no? O sea, sí tiene ese impacto en las personas y llega a generar ese respeto. Entonces, si el Canelo también anda dando postales, pues no sería raro, ¿no? Porque está bueno. A pesar de todo. Ahora, como fan de la música, ¿cuál es tu gran momento, así el que más atesoras como fan de haberte encontrado a alguien, haberte colado a algún lado? Yo sé que tienes muchos de esos. Sí, he tenido la fortuna también, he tenido oportunidad de escribir en publicaciones que no son o que no son especializadas en deportes, ¿no? Escribo casi ya desde hace 8 años en revistas de Editorial Televisa. Me ha tocado etapas en Maxim, muchos años estuve en Maxim, casi 6 años antes de que desapareciera la revista. En la revista de Skyview, que tiene temas generales. Entonces, por ejemplo, alguna vez hice crónicas del Warped Tour para Maxim, ¿no? Que la verdad las disfruté mucho. Yo creo que el momento que cambió un poco mi vida fue el primer Warped Tour que fui, que fue el del 2000, ¿no? Que lo platicamos fuera del aire, gracias a una casualidad acabamos entrando al backstage, conocí a Dickie Barrett, que es el cantante de los Mighty Mighty Bostons y el tipo increíble, tomándose fotos con nosotros, de que viniéramos desde México le parecía impresionante, estaba fascinado. Ahí cambió un poco mi vida, porque yo creo que ahí decidí que siempre iba a estar tratando de ir a festivales y iba a estar buscando la experiencia. Luego cuando se da lo de Telehit, volví a entrar a backstage después de algunos años y después ya fui haciendo algunos contactos y con la posibilidad de publicar también en Milenio y en otras revistas he ido como conociendo festivales como el Riot Fest, como ahora hace un par de años fui al Grass Rock en Bélgica, que es el más grande de punk de Europa, y
es una vibra completamente diferente, ¿no? Platicar allá con las mismas bandas, con los Bouncing Souls, platicar con Mike Herrera de MXPX, o sea, se va viviendo un poquito diferente. De las que me han marcado, tiene que ver un poquito con cosas ya más personales. Esperé muchos años para ver a Screeching Weasel, Ajá. ¿no? Era algo que yo estuve 15 años con mi esposa, con la que fue mi esposa, que todavía la adoro, la quiero mucho. Y bueno, la historia es un poco larga. Yo le di el anillo de compromiso en el concierto de los Dropkick Murphys de aquí del Distrito Federal. Ajá. ¿No? Ese fue un momento, la verdad, pues, en mi vida nunca lo voy a olvidar. Yo creo que ella tampoco, pase lo que pase con nuestras vidas. Lágrimas y felicidad, y bueno, fue un concierto, además fue un muy buen concierto, Sí. no había mucha gente, te pudiste conectar bien con la banda, estuvo padrísimo. Y después, yo siempre le decía que quería ver Screeching Weasel. Screeching Weasel, cuando empezamos a andar por ahí del 96, estaba separado, no hacían tours. Era el único que eran famosos era porque Mike Dirnt de Green Day tiene tatuado el logo de Screeching Weasel en el brazo. Yo los conocí, yo tenía unos primos que vivían en Texas, Ok. y tenían un amigo muy clavado en el punk, que era así, odiaba a Rancid en aquel entonces, me acuerdo, porque Rancid era lo comercial. Estaba Claro. Salvation de Rancid en el MTV todo el día, y él odiaba a Rancid. Decía, no, ¿quieres escuchar punk? Tienes que escuchar a Screeching Weasel, tienes que escuchar a una banda que se llama After School Special, que después no hizo casi nada. Ok. Yo encontré en YouTube ya varios discos, pero están bastante buenos. Ok. Ahora entiendo por qué él decía eso. A MXPX, no sé por qué le gustaba MXPX, y era un adorador de los Dead Kennedys. Órale. Ajá. ¿No? Y entonces yo tenía 11 o 12 años y dije, bueno, ¿no? Empecé a buscar esas bandas, y Screeching me enganchó desde el principio. También me gustaba Rancid, y también me gustaba Green Day, pero me clavé mucho con Screeching. Luego empecé a buscar, y me fui enterando que no hacían giras, que Ben Weasel era un personaje muy oscuro, que escribiera una columna y se peleaba con todo el mundo. Por ahí del 2000 compré el primer libro que escribió, que se llama Punk is a Four-Letter Word, Sí. que era una compilación de sus columnas en Maximum Rock and Roll, ¿no? en Maximum Rock and Roll, y también tenía uno en el Chicago Sun-Times, Ok. en la sección de entretenimiento. Entonces empecé a leer mucho sobre él, a fascinarme con la historia de Screeching. Los riffs de Screeching me encantan, la música de Screeching, toda la forma. Creo que si hubo unos Ramones después de los Ramones, fue Screeching en la cuestión musical. Screeching y The Queers, ¿no? Como que los dos Bueno, ahí. sí, no, The Queers también me encanta, y sobre todo la relación que tienen, Que ¿no? tienen Joe King Ben y- Weasel is an Asshole es una de mis canciones favoritas. Yes. Sí, es una gran canción. Bueno, en el 2009 también juntos, con mi esposa, pudimos ir al primer Riot Fest. Yo tenía 15 años queriendo ver a Screeching, y finalmente se dio. Entonces lo disfruté muchísimo, ¿no? De esperar una banda tantos años, porque a lo mejor a las otras bandas las he visto muchas veces, ¿no? Claro. A los Bouncing Souls los he visto 10 o 12 veces. Cada show es excelente y lo disfruto, y me encanta, y si pudiera ir cada mes a verlos, los iría a ver cada mes, de verdad. A Face to Face, algunas bandas así que también, cada vez que las ves, te das cuenta que están más viejos ellos y tú estás ¿Sí? más viejo, pero sigues conectando igual con ellos, y cada vez somos menos. Me pasó, les decía al principio que a veces en algunas coberturas te da chance de clavarte por ahí algún conciertillo, y me pasó este año que fui a UFC 160, me parece, cuando peleó Caín Velázquez contra Junior Dos Santos la segunda vez, no ahora que pelearon en Houston. Y un día antes estaba Face to Face en el House of Blues de ahí del Mandalay Bay, y la verdad un show increíble. Éramos, yo creo que 40 personas, y ¿En tocaron serio? con una fuerza que yo no los había visto nunca, porque los había visto solo en festivales. Buenísimo. Ahí, por ejemplo, ves, ellos tienen la versión de By Cage de Descendants. Nunca la había visto en vivo, y oírla ahí, eso, porque hicieron 3 encores, y oír By Cage, o sea, la verdad para mí fue... ¿No te ha tocado muy- Descendants en vivo? No, Descendants no lo se puede ver. Hay otras bandas, hay algunas banditas como los Descendants que me gustaría mucho ver, pero creo que tengo casi completa mi lista de deseos, menos aquella que platicamos de Randy, que es una banda sueca que también hicieron una gira por Estados Unidos hace como 10 años. Bienvenidos a una emisión más. Muchas gracias a Tok Tok Studios y a Monkey Business por las facilidades prestadas para grabar este podcast. Ellos resuelven todas sus necesidades en audio, producción, video y hasta la grabación de su disco. Nos pueden encontrar en @aquelpodcast, en @Tok Tok Studios, y en Facebook estamos en el .com/aquelpodcast. Seguimos en Aquel Podcast.
Pero hace poco, tengo entendido que, y precisamente porque vieron lo bien que le fue a Refused en esta última gira, estaban platicando el otro día la cantidad de dinero que le dieron a Refused para juntarse. Para tocar en Coachella. No, Fuerte. a mí me tocó ver a Refused en Gross Rock también, en Ay, ¿qué esta tal? gira del regreso, y la verdad, una locura, ¿no? Sí, A mí, no. yo nunca me enganché mucho con Refused. Nos tocó ver a International Noise Conspiracy Sí. en el 2005 en el Warp. Me gustaba más a mí. Que No conozco a Refused. nadie que Ajá. le guste más International No, Noise Conspiracy no. que Refused, pero a mí me gusta más. Es que además era muy buen show. Sí. ¿No? International Noise Conspiracy daba muy, muy buenos conciertos. A mí me tocó verlos también en algún Coachella. Esa era la segunda vez que los veía, los había visto el año anterior en Coachella y me encantaban también. Pues a mí soy un bicho raro. Aquel Gross Rock estuvo muy bien porque una noche cerró Rancid, que estuvo impresionante, la verdad. Rancid siempre es un buen show, pero esa vez, la verdad. Es que Rancid tiene tantas canciones que, ¿sabes? A lo no hay más- una mala, no hay una mala. O no hay una que no conozcas. Dices, por ejemplo, se echan casi todo el Outcome the Wolves y todos los sencillos. Ya con eso sacaron el show y siempre les va a ir muy bien. Sí, no, pero bueno, tienen pocos discos, que es una ventaja Sí. en ese punto. Tal vez en el Life Won't Wait es donde tienen menos canciones populares. Pero esa su etapa se me hace más interesante. No sé, ¿escuchaste alguna vez Life on White? Sí. Es este disco que de repente tiene un montón de invitados, tiene esta Ujú. vibra como reggae, pero oscuro. Y a mí se me hizo lo más interesante que han hecho, pero chistosamente fue donde comercialmente les fue mejor, les fue peor, entonces Claro. pues, por ahí ya no les siguieron, pero Rancid, justamente estábamos platicando el otro día unos amigos y yo de quién es la banda que falta venir a México ya ahorita que viene Tool, ya que viene creo que Rancid dentro del punk son los faltantes. Mira, tú sé que estás metido en hacer los shows acá en México. Ajá. Yo hubiera pensado que era un no-brainer traer No, es que es un Rancid no-brainer. en el 20 aniversario, que estuvieron en todos lados, agarraron todos los shows que pudieron. Yo imaginé que en algún punto vendrían acá. No creo que haya una banda, tal vez NoFX un poquito, pero yo no creo que una banda de punk que pueda jalar lo que va a creo arrastrar que Rancid en es la México. banda punk que tiene más arraigo, ¿no? Sí. De estas, ¿no? O sea, quizás sin contar a los gigantes como Sí, Green Day, sí. pero sí, o sea, Rancid es el grupo que bueno, sin duda tiene más Habría que arraigo. conocer. Lo que pasa es que creo que, y de hecho creo que nos encontramos por ahí en el concierto de Green Day. O sea, Green Day ya no Sí. toca punk, ¿no? O sea, la última, o sea, cuando vinieron todavía en el 2000, en el 98, todavía venían tocando Christy Road, todavía Ajá, venían sí, tocando sí. algunas Qué canciones gran show es del el 98. Kerplunk y otras. Ajá. Ahora, no sé si esas canciones todavía se las sepan o las conozcan. No, sí. ¿no? O sea, De hecho, estas giras están tocando un poco de todo, pero sí, yo ya no se las compro. Yo ya no se las compro ya. y mira, yo la verdad sí crecí escuchando Sí. a Green Day. No me tocó la etapa de Gilman allá en No, San yo Francisco. creo que. Pero Solo fui yo conozco mucho. una persona en México que sí. Una persona que tiene su disco de Lookout, que firmado así como de gracias, Fernando, por comprarlo, porque lo habrá comprado en el 92, 90. Ujú. Que te lo personalizaban porque no. Y se les hacía raro que ver a alguien de México, ¿no? Pero quien te diga que Green Day los conocía desde antes aquí en México, no. Es muy difícil. No sé. Lo que pasa es que, bueno, también no me tocó, pues tenía en aquel entonces como 11 años, pero ya en 2002, 2003, tengo un amigo que tenía familia en Oakland, entonces Ujú. íbamos todos los veranos y íbamos a esos lugares. ¿A Gilman fuiste alguna A vez? Berkeley, sí. Vimos una banda que se llaman Los Phenomenauts, que es una banda de seguro, Oakland, sí son los conozco, sí. divertidísimos. Es como surf, de repente surf, cosas instrumentales también por ahí, ¿no? Son, sí, bueno, no sé si definir qué tocan, porque aparte todo el show, todas las canciones son los Phenomenauts, entonces es como, todo hablan de androides Sí, y de la sí, conquista sí. del universo, y las letras muy, muy, muy buenas. Y también me tocó verlos ya después en el Warped Tour. Hicieron Ok. un Warped Tour ellos en su camioneta que era también toda llena, la tenían armada como si fuera una nave espacial, muy, muy, muy chistosa. Wow. ¿No? Entonces nos tocó ver buenos shows, pero ya no aquella época histórica del Berkeley de los principios de los 90, ¿no? Que estaban los Queers, que estaba Green Day, que estaba Screeching Weasel tocando por allá. O sea, eran otros tiempos. Igual disfrutamos lo que nos tocó. Mencionabas Oakland y también le vas a Oakland, ¿no? Desde ese entonces ibas al estadio, ¿te gustaba ir al estadio? Sí, mi papá, eso sí, recuerdo mucho. Mi papá ahorita vive en Veracruz, pero pasaba siempre por mí en la tarde y nos íbamos a ver a los Diablos Rojos en el base. Al Seguro Social. Aquí al Parque del Seguro. Lo hacíamos 1 o 2 veces a la semana. Y en el fin de semana íbamos al Azteca, ¿no? A ver al Necaxa, al Cruz Azul, al América, al que fuera, pero
íbamos mucho al estadio, ¿no? Mi papá no es nunca fue muy deportista, pero no sé si Qué curioso. la socialización le encantaba ir al estadio. Iba Es que con mi también si padrino, encuentras, con o sea, sí, tíos, exacto, igual si encuentras como un punto de encuentro con tu familia, con tu hijo, eso Claro. debe ser algo que te atraiga. Sí, sí, y digo, se rompió nada más la tradición porque el Foro Sol, creo que para nadie es muy atractivo ir a ver el béis. Las pocas veces que empezamos a ir, nos llovió y no había esa ventaja que tenías en el Parque del Seguro, que si al menos te podías recorrer y te tapabas un poquito de la lluvia. Ya después el techo del Foro Sol lo pusieron, creo que una temporada después, un par de temporadas después. Ya no conectamos, ¿no? Ya no sé si nos quedaba más lejos, pero bueno, pues al final de cuentas sí crecí mucho. Digo, como además jugaba béis, me iba los fines de semana. Me gustaba mucho ir a ver a los Diablos. ¿Qué posición jugabas? Pues jugaba primero, porque en primera ponen a los que fildean mal. Ajá. Ok. Pero pichaba bien. Por ahí me daban algunas oportunidades pichando, ¿no? También con el bate era un poco malo. Si hubiera seguido, hubiera sido absolutamente pitcher. Digo, dejé de jugar como a los 11 años, ¿no? Ajá. Pero bueno, me gustó siempre la cultura del béis, me gustó muchísimo, ¿no? Esa ventaja que tienes de poder llegar todos los días a ver a tu equipo y estés acá o allá, van a estar jugando. Y el Parque de Seguro tiene una mística bien padre. O sea, los señores atrás jugando la quiniela y apostando y los tacos de cochinita. Y así era como un ambiente bastante... No, yo lo disfrutaba mucho, al menos de lo que yo recuerdo, que no es lo mismo. ¿Hay algún En estadio que te falte conocer, que tengas muchas ganas? Digo, igual no sé también si conoces muchos estadios. Sí he conocido muchos. Pues no sabría, ¿no? También... por el asunto del fútbol, conozco muchos de los estadios europeos de fútbol, ¿no? Pues conozco el Bernabéu, el Camp Nou. También le voy al Athletic de Bilbao. Uh-huh. Estuve en San Mamés. Me gustaría conocer el nuevo San Mamés. Estuve en San Mamés la última temporada en la semifinal contra el Sporting de Lisboa de la Europa League y ganaron 3-1. Fue un partido, fue una experiencia bastante emotiva porque el Athletic de Bilbao no llega a las finales europeas muy seguido. Tenían 30 años sin conseguirlo. Y pues la gente llorando en la calle hasta las 5 de la mañana, o sea, abrazados. ¿Y por qué le vas al Athletic de Bilbao? ¿Porque te gusta sufrir? No, me apellido es vasco, soy Legazpi, ¿no? De la familia y pues, afinidad con los dos equipos vascos, pero más con el Athletic, porque, por ejemplo, una vez platicaba con Iker Casillas, que tiene un nombre vasco, Iker. La familia de su madre es de origen vasco, por eso se llama Iker él. Pero, bueno, él es de Madrid y le contaba, le decía, bueno, pues es que a mí me gusta la Real y también el Atlético. Me dijo, no, a partir de hoy tienes que ser del Atlético o de la Real. No puedes ser de los dos. O sea, es como irle al Madrid y al Barça, güey. Entonces decidí, digo, nunca fui muy de la Real, pero ya dijeron, por de ahora odio a la Real Sociedad y ya solamente soy del Atlético. Entonces, fue por ahí, quería conocer San Mamés, se dio hace un par de años y ahora pues está el nuevo, me gustaría. Pero sí he tenido pues, algunas oportunidades. Todo el trabajo te lleva a esto, ¿no? O sea, Wembley, no conocí el viejo, pero en el nuevo me tocó ver la medalla de oro de México de fútbol. El estadio también me tocó el de los Juegos Olímpicos de Beijing, el Nido del Pájaro, que es uno de los que más me ha gustado, la verdad, porque es un estadio muy sencillo. Solamente era la estructura de acero por fuera que simulaba el nido, pero no le tenía nada que pedir a algún estadio, ¿no? Del NFL conozco varios, ¿no? El Coliseo de Oakland es un lugar, como lo voy a los Atléticos, pues que sí disfruté mucho estar ahí, pero es un estadio horrendo. Es horrible. Es un estadio horrible para la práctica o de fútbol americano o de béisbol. Es horrible. Los boletos más cercanos hacia la tercera y hacia la primera quedan muy altos. No es un estadio beisbolero. Entonces, déjame echarle una pensada, a ver si hay alguno que me gustaría. Pero sí, es que Fenway, ¿te ha tocado? Sí, Fenway sí me ha tocado. Íbamos mucho a Boston también y allá me tocó ver a los Rock Pick Murphys también en el día de San Patricio. En casa, jugando de locales. Sí, y en ese entonces los Murphys hacían el show del día de San Patricio en un lugar que se llamaba el Avalon Ballroom, que está justo enfrente de Fenway. Es en una calle que se llama Jockey Way, que es donde la que da hacia el Fenway, que es donde sale la gente caminando cuando terminan los partidos. Entonces, sí, estuve varias veces ahí en el Fenway. No me tocó conocer el viejo Yankee Stadium, pero pues como el Barça Atlético de Oakland, los Yankees no me emocionan. No me generaban mucha emoción, aunque sí tienes que reconocer, ¿no? Todo lo que sucede en esos lugares.
Hay estadios que no son muy. Por ejemplo, la arena del MGM Grand no tiene una mística muy particular. Está dentro de un casino, no te das cuenta en qué momento saliste de la arena y porque sales del estadio. Tú estás acostumbrado a ir a un estadio y oler el concreto y todo esto, y la arena del MGM Grand está toda repleta de alfombra. Nada más cruzas una puertita y estás adentro de la arena. Ajá, y sales y ves a los leones y ya sabes por eso que estás afuera, ¿no? Pero cuando piensas las cosas que han pasado en esa arena del MGM Grand, o sea, la cantidad de combates, todo, o sea, ¿no? O sea, todos los aficionados de boxeo, pues saben que la catedral del box es la arena del MGM Grand, ¿no? Más que el Madison Square Garden. Eso es que el Madison no ha tenido una buena pelea en mucho tiempo, ¿no? O Sí, sea, pero sí ha tenido muchos de los más legendarios. En la Sí, historia. Sí, pero yo creo que sí sí podemos dividir la vieja historia del Mira, boxeo sobre todo y la nosotros, reciente, ¿no? desde la época de Julio César Chávez, que fue Ajá. lo que en México es lo que tiene más arraigo, era la arena del MGM Grand, o el Caesars o el Mandalay Bay, o piensas en Las Vegas. Por ejemplo, pasa mucho ahora, la gente quiere el Madison, ¿no? Quiere el Madison para la UFC, por ejemplo. Ahora también me toca ir al box, he ido a algunas peleas importantes, pero me voy mucho a la UFC y está prohibido todavía por la Comisión de Nueva York, todavía no permite las artes marciales mixtas en Nueva York. No, sí. además es la casa de la WWE. Pero no pueden hacer el evento. O sea, será una locura cuando lleguen. De hecho, la intención ahora que la UFC cumplió 20 años era hacer el gran evento en el Madison Square Garden, estar ahí. Pero bueno, al final de cuentas, ya hoy en el boxeo actual es la casa de Miguel Cotto, ¿no? Es el que lleva ahí más gente, ya no por la cuestión de la historia del Madison, sino por la cantidad de boricuas que hay en Nueva York, ¿no? Y saben que siempre que pongas a Cotto o a un buen boxeador boricua va a llenar la arena. Yo siento que ha perdido fuerza. Hablando de eso, ¿ya vieron de esta semana el anuncio de la nueva franquicia del Madison Square Garden? ¿No? Billy Joel. Ah, claro, por supuesto, que va a tocar todos los meses, Todos cuando los menos meses una vez cada mes de aquí a que se muera. Aquí que se muera va a tocar una vez al mes en Madison Square Garden. Así, ¿what? O sea, ahorita se me hace muy buena cosa, pero imagínate que, no sé, que Billy Joel llega a tener, no sé, 99 años Ujú. y ya nadie va a los shows. Así que esta vez vendimos 10 boletos, Creo 20 que boletos. sí se van a seguir vendiendo. Sí, Yo creo que es buen evento. está divertida la idea. Sí, no sé si Y yo es- quisiera ver a Billy Joel, pero No, pero sí generas algo que turística. Digo, voy mucho a Las Vegas por el asunto de las peleas. Sí. Y yo no pensaría yo que la gente va a ir diario a ver a Celine Dion. Y Ajá. van diario. Y ahora hay un fenómeno también, por ejemplo, con los DJs. O sea, están de residencia en cualquier. Claro. O sea, digo, tampoco me gusta mucho la música electrónica, pero caminas 5 metros y un anuncio de Tiesto, y en el siguiente Steve Aoki, y en el siguiente. Está Paul Oakenfold, y en el otro está Diplo. Y David Guetta y Calvin Harris. Y es como. Entonces dices, bueno. O sea, aquí o en muchos lugares es un gran suceso cuando va uno de ellos, y allá en Las Vegas es los jueves toca aquí Tiesto. Bien, Órale. ¿no? Sí, pero O sea, además hay mucha gente que viaja y viaja Claro. también esperando ir a ver. Pero generas, ellos, ¿no? eres fan de Billy Joel, vamos a Nueva York. Pues, ¿quién no quiere ir de vacaciones a Nueva York? ¿No? O sea, ahí siempre vas a encontrar algo que hacer. Y de paso está ahí Billy Joel. Ahora, me gustó ahorita un término que dijiste, vacaciones. ¿Cuáles serían las vacaciones ideales, no como en tu trabajo, pero vacaciones ideales deportivas? Me diría, te dijera, o sea, tienes cantidad ilimitada de dinero y tienes 30 días para hacer todas las cosas que más te gusten deportivas en el mundo. ¿Qué haces? Deportivas. Mira, yo en la experiencia, por ejemplo, gracias a lo que me ha tocado trabajar, no hay evento como los Juegos Olímpicos, ¿no? Ok. Muchos te dirán que es el Mundial, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, el Mundial, por muy bien que te vaya, vas a ver un partido al día. Ujú. No hay forma de que veas dos, porque se juegan en sedes diferentes, Ujú. porque al mismo tiempo se está jugando otro partido, ¿no? Sí. Trabajando o como disfrutándola, ¿no? Obviamente, si vas a ir a México y te vas a encontrar a 30,000 mexicanos en la calle y la van a Fiestón. pasar bien, lo vas a gozar. Pero, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche hay algo que hacer. Ok. Y no son cosas, o sea, está corriendo Usain Bolt y también al mismo tiempo está jugando Roger Federer por la medalla de oro Ok. de dobles en Beijing, ¿no? O sea, pueden pasar cosas así. Entonces yo, si fuera ahora ya con lo que he visto, si pudiera, iría a los Juegos Olímpicos, ¿no? Que sí, Ok. y compraría todos los boletos que pudiera, porque tampoco es fácil conseguir boletos para muchas disciplinas. En Londres, incluso el que era el alcalde, me tocó ir un año antes y nos contaba, yo estoy esperando
a ser reelecto, porque si no salgo reelecto, yo solo tengo boletos para el voleibol. O sea, a mí entré al sorteo y solo tengo boletos para el voleibol de playa. No voy a poder ver más eventos. Entonces, oportunamente para él, para Boris. ¿Sí lo religieron? Boris Johnson sí lo religieron y estaba todavía en los juegos. Pero dice, si no gano la elección, o sea, nadie me va a regalar boletos y en la agenda solamente me tocó esto. Muchos de los británicos, los taxistas, estaban enojadísimos porque no les tocó nada en el sorteo, no consiguieron boletos o habían conseguido boletos para eventos pues que no eran los que les interesaban, ¿no? Evidentemente todo el mundo quiere a la final de los 100 metros planos. El básquetbol. Curiosamente había cosas que no les interesaban mucho como el fútbol. O sea, dentro de unos Juegos Olímpicos no estaban muy interesados. O sea, conseguías boletos para la final olímpica. Yo conozco mexicanos que consiguieron un boleto en 200 libras. ¿No? Que el boleto estaba en 80 libras de origen. O sea, no era que tuvieran como no era el gran negocio, sino decían, pues no me interesa a mí, pues no llegó Gran Bretaña y pues ahí tengo el boleto. ¿Quieres México? Hace un rato decías que viste en Wembley ganar a México esa final. ¿Te despierta? ¿Tienes algo de nacionalista? ¿Hay algo ahí que no sé, que te entusiasma? Hay cosas que piensas que no te van a pasar, ¿no? Que tienes muy controladas, porque pues sí, ya llevo muchos años trabajando, ya casi 9 años trabajando en deportes. Piensas que no te va a pasar. Me costó trabajo entrar al estadio porque cometieron un error. Hay un control ahí muy grande en los Juegos Olímpicos que lo hacen bien generalmente. Por ejemplo, la final del básquet no podías entrar si no eras argentino, lituano, como periodista, estadounidense o español. Bien. ¿No? Porque dicen, va a haber una saturación total, ¿no? Y solamente van a estar los que van a jugar la medalla de bronce y los que van a jugar la medalla de oro. Nada más. Después vamos a soltar 50 boletos y si te alcanza ese boleto te formas una cola y si alcanzaste, afortunadamente alcancé para la final olímpica. También tuve que formarme para el partido entre Federer y Murray de la final de tenis. ¿Entraste? Sí. Si eras británico, podías. Si eras alemán o suizo, también, porque la prensa alemana es la que cubre más a Federer, la que sigue más a Federer. Y en la final del fútbol no se les ocurrió. No se les ocurrió que iba a haber, 300, había 300 lugares para prensa y nada más acreditados adentro del estadio había 350 brasileños, más todos los mexicanos, más las agencias internacionales que tienen que cubrir forzosamente la final olímpica. Entonces fue bastante problemático entrar. Yo agarré y les dije, ¿saben qué? Este es su problema, no mío. Yo soy mexicano y tengo que entrar. O sea, como me hicieron hacer cola para ver a Federer y comisión, yo no sé por qué la mitad de los que están aquí no hicieron cola. ¿O por qué no hubo un protocolo? Entonces me metí a la de a fuerza. Un brasileño muy amable me ofreció el lugar que estaba junto al de él porque se había ido el periodista. Ya no había ni lugares. Me senté. Y no pude evitar. De verdad, dices, es algo que no te va a pasar. Y cuando mete Oribe el gol de cabeza, el segundo, no pude evitar pararme y levantar el puño así. Como tranquilo. Huevo. Y yo dije, esto no va a pasar nunca. Y en eso ya luego me senté y dije, ojalá que nadie me haya visto, ¿no? O sea, ya el brasileño me dio así como de... Pero bueno. ¿Qué pasó, güey? Sí, no, básicamente era como la idea, pero sí son cosas que cualquiera tira, no, controlas. Y mucha gente critica, por ejemplo, a los narradores en Televisa, en TV Azteca, es que se emocionan con el gol de México. Es que a veces no lo puedes controlar, ¿no? Por muy profesional que seas, yo creo que sí tienes que tratar de serlo, pero alguna vez te va a traicionar, ¿no? Y si es la primera vez que vi, por ejemplo, la primera vez que me tocó escuchar el himno fue en 2008 con la medalla de oro no me acuerdo si fue primero la de Guillermo Pérez antes de la de María de los Héroes Espinosa. Y sí es un sentimiento, todo el mundo te dice, es que escuchar el himno y tú piensas, sí, a mí que me importa el himno. Y es impresionante, sí sentir en ese momento que ese chavo que tú has seguido como deportista, que te representa al final de cuentas ahí, y ver a la gente que te respeta, porque hay algo que no puedes evitar. Aunque tú no te metas con nadie, ¿no? Ellos, por ejemplo, te hacen burla, ¿no? ¿Ellos quiénes? Los otros, la gente de los otros. O sea, a lo mejor no eres muy, muy patriótico, pero sientes que en el estadio, ¿no? Los argentinos se están burlando porque te ganaron, ¿no? Y tú sí dices, no digo, a mí no me importa, pero se están burlando. A mí, yo no jugué, claro. ¿Por qué me están molestando? ¿No? Entonces, si ese momento en el que estás escuchando el himno y ves la bandera en el que nadie te puede decir nada, porque está ahí, ¿no? Y la gente te felicita. Felicidades, ganaron la medalla. Yo no la gané, la ganó Memo, pero bueno, ¿no? Pero se contagia esa parte. Es un poco difícil despegarte, no para llorar como le pasó
a Toño Rosique, pero sí te emociona. La verdad, sí es difícil de controlar. Yo no criticaría porque no quiero asegurar Ajá. que no me vaya a pasar nunca. No me veo llorando en alguna consecución así, pero sí te mueve alguna célula. Aunque no seas muy patriota, que no me considero tal, ¿no? Pero sí entiendes. Y sí entiendes también que eso aflora fuera de México muchísimo, ¿no? Claro. El mexicoamericano, sobre todo, ahora que me ha tocado ir al boxeo, el mexicoamericano le aflora con el box. Es una diferencia, por ejemplo, entre los eventos de UFC y los de boxeo, Ujú. ¿no? Aunque Caín Velázquez sale con una canción de Vicente Fernández y trae una bandera de México en la mano siempre, no es el momento solemne del himno, ¿no? Nunca llegas a ese punto. Y el momento solemne del himno, por ejemplo, la de Canelo contra Mayweather, o sea, generó una expectativa, o sea, la gente volteando a saber, ¿tú de dónde eres? ¿Eres mexicano? Bla, bla. En UFC no hacen la ceremonia de los himnos. Entonces sí se queda como ese saborcito que dices, aquí falta algo. Y no, hombre, en el box cuando suenan los himnos es aunque lo cante mal, que el Coque Muñiz o quien lo cante, la gente se engancha y es cuando se empieza a sentir. Y entonces es cuando les entra yo soy mexicano o mexicoamericano. Ujú. Y el Canelo le va a ganar a Mayweather, que es gringo, ¿no? O sea, ya te olvidas porque mucha gente te decía, no, hombre, Canelo no le va a ganar. Pero a la hora de que sale el Canelo a la arena de MGM, estaba a punto de explotar. Y sale Mayweather y lo abuchean y sale Lil Wayne cantando con Mayweather. Y no se escuchaba la música de Lil Wayne del escándalo que estaba haciendo la gente, los mexicanos, que en ese momento sí les afloró, aunque no iban a apoyar al Canelo, que Claro. nada más iban, muchos mexicanos, es cierto, iban con sus gorras de Money Team y apoyar a Mayweather y sabiendo que el Canelo no tenía por qué Pero en el ganar. momento les ganó. En el momento te entra, ¿no? El himno sí te llega a arrastrar y la bandera y todo el protocolo del himno nacional y esas cosas. Y hoy precisamente se fue el sorteo del Mundial. ¿Cómo ves México? El grupo de México. ¿Cómo ven ustedes? Porque yo no sé mucho de fútbol, entonces explíquenme a mí y a los que no sabemos qué onda. No, pues está el experto, ¿no? Bueno, mira, hay una onda pesimista en este momento, que yo creo que el grupo que le hubiera tocado a México, ¿no? La gente estaría, no van a pasar. O sea, el grupo que hubiera sido, aunque hubiera sido el grupo fácil, que todo el mundo dice que era el grupo E con Suiza, Ecuador y Honduras estaba ahí, ¿no? También. y Francia. Está Suiza, Súper fácil, ¿no? Suiza, Ecuador y Francia, ahí está Honduras. No decían, México lo hubiera tocado. Hasta en ese te habían dicho, nos va a ganar Francia, nos va a ganar Suiza y Ecuador nos va a golear. Porque ahorita el pesimismo está a todo lo que da. Yo creo que si al Piojo Herrera le hubieran dicho si firmaba ese grupo antes del Mundial, lo firmaba. O sea, si le decían, te vamos a poner con Brasil, Ujú. Camerún y con Croacia. Con Croacia, sí. A fin de cuentas, Croacia tiene un equipazo, ¿eh? Pero de los europeos, todos tienen un equipazo. Y Sí. creo que es de los más asequibles. Al futbolista sí le pesa mucho la historia. Entonces, un Inglaterra sí dices, ¿no? Pero Croacia se le ganó en Corea, Ya en hubo. Japón. Ujú. También era un muy buen equipo, con muchas estrellas de muchos equipos europeos. Y también se le pudo ganar. Entonces, como que ahí ya tienes ese antecedente. A mí me da gusto que hayan perdido en la Copa Confederaciones con Brasil, porque también era una locura que todo el mundo decía, somos el coco de Brasil. No somos el coco de Brasil, nadie es el coco de Brasil. O sea, ¿qué tienes que tener en la cabeza para poder decir que eres el coco de Brasil? O sea, ni siquiera el peor equipo de Brasil puede ser no favorito en un partido Claro. contra México, ¿no? Pero bueno, la gente ya se había creído eso. Justamente vino la derrota de la Confederaciones que nos sentó como un poquito en la realidad, decir, a ver, aquí en Brasil ganarlo no va a ser fácil. Aunque México dominó un buen rato el partido, no pudieron ganarlo. Entonces, yo creo que México no le va a ganar a Brasil, pero sí puede sacar 4 o 6 puntos entre Camerún y Croacia. Sí. Calificar. De ahí pasar va a ser muy difícil, porque incluso para Brasil va a ser muy difícil, porque El cruce. el cruce en el grupo B es con España, con Holanda y en Y un está caso de un Chile. accidente, Chile, ¿no? Australia no creo que tenga ninguna posibilidad, pero en un caso de un accidente, Chile, que va a ser difícil para México o para Brasil. Entonces, creo que va a ser un mundial de cuarto partido, ¿no? Ojalá que se conecte la selección y haya un mundial bueno. Creo que va a ser un buen mundial de todas formas, porque jugar contra Brasil, la gente ese día va a estar como loca, es el 17 de junio Claro. del año que No, entra. porque además, Pero- incluso en el escenario pesimista, entonces la gente le va a Brasil. Sí, bueno, sí. No, es un buen partido. O sea, es que, bueno, ¿qué prefieres? Que a lo mejor quedar eliminado en un grupo donde tuviste un buen partido contra un equipo europeo, donde perdiste con Brasil, pero jugaste bien, o fuiste al grupo fácil y quedaste fuera, ¿no? O sea, ¿no? ¿Y con quién perdiste? No, pues perdimos con Ecuador y nos empató Suiza y quedamos fuera, ¿no? El de Alemania. Estados Unidos es Sí, durísimo. Está desde el de la muerte, ¿no?
ese está cruel. Hay varios grupos de la muerte. Ahora, como se El de organizó, Italia está. como se organizaron los biombos, pintaba para algo así, porque al poner juntos a los asiáticos y a CONCACAF, Ujú. ¿no? Abrías la puerta que hubiera demasiados grupos con 2 europeos, que fue lo que pasó, ¿no? En cada grupo iba a haber un europeo y muchos con 2. Entonces, los grupos donde hay los 2 europeos, como España y Holanda, pues están complicadísimos. Portugal, Inglaterra, que además les tocó Ghana, y Estados Unidos, durísimo. El de Costa Rica, que tiene a Inglaterra, a Italia y a Uruguay. Uruguay. Está difícil. Sí, ese, ¿no? ¿no? Sí, Bueno. o sea, esos fueron los que calificaron directo. ¿Neta habrías cambiado calificar directo como México para No, estar en ese, no, en no. ese grupo? No. Yo creo que no. No, sí, por ahí un poquito sobre todo le benefició a Colombia, ¿no? Que no tiene un grupo muy, muy complicado, ¿no? Argentina también la tiene Sí. bastante cómoda, porque ellos quedaron casi con la garantía de que solo iban a quedar con un europeo, los equipos de la CONMEBOL. Mm. Y lo acomodó bien la FIFA, porque de un lado, en los grupos finales entre la F y la H, está estos, ¿cómo se llaman? Alemania, Argentina, Ujú. creo que por ahí saldrá uno de los 2 finalistas, y del otro lado quedaron Brasil y España, con Holanda, te puede garantizar. Entonces, una final, ya sea que esté Brasil, que esté Argentina, que esté Holanda, que esté España o que esté Alemania, va a ser una buena final. Entonces, lo acomodaron, creo que bien, les va a hacer un mundial interesante, donde pues, lamentablemente México no tiene muchas posibilidades de pensar en algo diferente, aunque el Piojo creo que les va a meter una buena mentalidad, les va a meter las ganas que no tenían con el Chepo, que habían perdido esa motivación, y creo que van a jugar bien, van a salir a romperse la madre en la cancha, como dicen, pero no va a ser como para pensar más allá de un 4º partido ya con un milagro. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes. Ya nos encontraremos de nueva cuenta. Si otro día Sí. nos aceptas otra invitación No, para seguir cotorreando y platicando. Cuando quieran, si quieren se acerca el mundial, platicamos, ¿no? La verdad, a mí me encanta. Ya llevo varios años haciendo tele, Ujú. pero me gusta mucho estar atrás del micrófono haciendo radio, aunque sea, o podcast en este caso. Hacer uno del NBA, porque están pasando muchas cosas. Bueno, Sí. para la próxima semana tenemos que hablar del regreso de Kobe. Ya acaban justo hace 20 minutos de anunciar los Que el Lakers sábado, que ¿no? el domingo juega Kobe Domingo. de regreso. Y ese será tema también. Y Va a hagamos estar uno de interesante. igual de básquet. Ahí vamos. Sí, cuando O sea, quieran. Acá estamos. ¿Dónde te encontramos en línea? @CCLGaspi es el Twitter, ¿no? Ujú. Y los invitamos, escribo pues, prácticamente diario artículos en la página de la afición, laafición.com, ¿no? Y bueno, pues ya en los espacios de Milenio en Televisión, de tele también, si tienen por ahí algún tiempecillo. Chema, Nos vemos la próxima. Próxima. No sé cuándo sea, la próxima. ahí nos escuchamos pronto. Pueden escuchar este podcast también ya en En iTunes, iTunes, qué en emoción. aquelpodcast.com. Hay diferentes maneras de encontrarlo. A nuestro productor lo encuentran en @TokTokStudios. Muchas gracias por grabarnos, Diego. Muchas gracias a la gente que ya habla muy bonito. Ya hay gente que está hablando bonito. Sí, está Podcast, padre. Eso me alegra Vamos mucho. construyendo algo poco a poco. Nos despedimos y nos escuchamos pronto. Gracias. Escuchaste aquel podcast con Golfo y Chema Solari.